¿Cómo están? Buenos días a todos. Me da gusto saludarlos. Qué bueno que están aquí conectados. Eh, Quiero iniciar como siempre dándole muchas gracias a Dios por todos los que están involucrados y preparan temas y hacen calendarios y se conectan temprano para este tiempo devocional. Sé que Dios tiene muy en cuenta sus esfuerzos y la pasión con la que lo están haciendo. Siempre te digo esto, ¿verdad? Pero me parece un día sumamente especial para compartir contigo y el tema que vamos a revisar parece que se escogió a mano. Yo pensaría que Carlita y Sens desde el 1 de enero escogieron a mano que se iba a decir junio 3, pero el título del libro dice junio 3. Entonces, bueno, estamos iniciando el mes de junio. Este es el primer devocional que vamos a tener en el mes de junio. Estamos iniciando también laboralmente este mes y es el último mes del primer semestre de 2024, aunque no lo crean. Entonces, bueno, es un día muy especial para compartir juntos, ¿ok? Vamos a ver vamos a compartir, vamos a meditar juntos acerca de un tema que se llama la conversión de Cornelio. Todo lo que te voy a platicar está en 2 capítulos, que es muy importante que leas, porque por cuestiones de tiempo no vamos a leer completo. Eh, estos dos capítulos especialmente los puedes leer hasta manera de chisme. Es cierto. Si te cuesta trabajo leerlo, la historia de Cornelio y de Pedro está escrita a manera de relato, por si no quisiéramos, porque el chisme no está bien, ¿verdad? Eh, pero está interesante porque ahorita vamos a ver de qué habla. Entonces, te quiero platicar primero el contexto. En este momento que vamos a meditar juntos, estamos hablando de la iglesia después de la resurrección de Jesús, de hecho de su ascenso al cielo. Eh, entonces, estamos hablando de una iglesia que se está organizando, una iglesia que está empezando a tener un liderazgo distinto a quien era Jesús, porque durante 3 años Jesús estuvo liderando a los discípulos y diciéndoles qué hacer, para dónde moverse, qué decir, qué misiones tener, pues diferentes cosas, ¿no? En este punto ya no está Jesús directamente, están empezando a asumir nuevos liderazgos. Mucha de la retroalimentación que tienen los discípulos, sobre todo los que en algunos capítulos se les dice los principales, eh, pues es retroalimentación propia y fruto de la oración que ellos tienen. Entonces aquí nos cuentan la historia de 2 personajes. Voy a leerte en la versión Palabra de Dios para Todos, voy a leerte el versículo 1 de Hechos 10. En la ciudad de Cesarea vivía un capitán romano llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Y él y toda su familia adoraban y respetaban a Dios. ¿Qué pasaba con Cornelio? Él y toda su familia adoraban. Punto súper importante es que adoraban y respetaban a Dios, ¿ok? Eso, de acuerdo a las palabras de Jesús, lo convertía hasta en familia, ¿no? Porque fuimos hechos hijos de Dios, de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesús. Cornelio daba muchas contribuciones a los judíos pobres. Vean esto. Cornelio daba muchas contribuciones a los judíos pobres y siempre estaba orando. Entonces aquí vemos 2 cosas. Una, Cornelio era una persona cuya vida fue la forma en la que vivía dio para que en el libro de Hechos se hablaran estas cosas acerca de él. Uno, era una persona que adoraba y respetaba a Dios, él junto con su familia. Y segundo, era tan sobresaliente la ayuda que le daba a los judíos pobres que quedó escrito. Y siguiente, aunque ya se había mencionado que él y su familia adoraban y respetaban, era trascendental que Cornelio era una persona que oraba y que oraba siempre, ¿ok? Era algo que todo el mundo sabía. Un día como a las 3 de la tarde tuvo una visión donde vio claramente un ángel al que Dios
un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. Cornelio lo miró fijamente y todo asustado le dijo, ¿qué quieres, Señor? El ángel le dijo, Dios ha escuchado tus oraciones y ha tenido en cuenta tus contribuciones a los pobres. Envía ahora algunos hombres a Jope para que traigan a un hombre llamado Simón, al que le dicen Pedro. Se hospeda en una casa junto al mar, que es de un curtidor que también se llama Simón. Cuando el ángel se fue, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado. El soldado era un hombre de confianza y adoraba a Dios. Entonces, Cornelio ya también tenía como una red de personas que habían aprendido de él. ¿Te das cuenta? Siervos y soldados que estaban a sus órdenes por la posición que tenía Cornelio. Pero no solamente eso, sino lo que había hablado Jesús. ¿Te acuerdas que él conoció a un soldado romano que tenía un nivel de fe que no había visto Jesús antes? Y que el soldado romano le contestó, yo le digo a mis hombres, ve y van. ¿Te acuerdas de ese versículo, verdad? Entonces, este caso nos muestra exactamente lo mismo. Él tenía soldados que seguían su ejemplo en la fe. Entonces era un soldado que adoraba a Dios. Cornelio les contó todo lo que había pasado y los envió a Jope. Al día siguiente, a eso del mediodía, mientras ellos iban en camino, Pedro subió a la azotea para orar. ¿Ok? Ya conocemos la vida de Pedro. No te la puedo resumir en unos minutos porque es muy compleja, ¿no? Pedro es uno de los discípulos más interesantes eh, del ministerio de Jesús, ¿no? Donde muchas de sus enseñanzas fueron depositadas. Tenía hambre y quería comer, pero tenía hambre, eso es muy importante. Tenía hambre y quería comer. Entonces había una necesidad en su persona. Y aquí una aclaración muy importante, los judíos no comen cualquier cosa por indicaciones de lo que ellos recibieron en Eclesiastés, en el libro de Génesis, ¿no? O sea, tienen reglas específicas de qué sí pueden comer y qué no pueden comer. Eh, eh, Te sigo leyendo. Tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Vio que del cielo se abría y bajaba algo parecido a una sábana muy grande que era sostenida de las cuatro puntas. Entonces, de las cuatro puntas se sostenía y bajaba una sábana con un montón de cosas. Dentro de la sábana había toda clase de animales, incluso reptiles y aves. Reptiles de los que se arrastraban por la tierra y aves del cielo, que pues había a lo mejor hasta buitres, ¿no? No dice la Biblia que buitres, pero dice aves. Entonces una voz le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Punto súper importante, Dios sabía que había una necesidad en Pedro, ¿ok? Dios tenía muy claro que Pedro tenía hambre. Y viendo esa necesidad, Dios utilizó ese momento para suplir otra necesidad de Pedro que vamos a ver un poco más adelante. Y dice, yo no haría eso, Señor, nunca he comido nada prohibido ni impuro. Entonces, Pedro, aquí algo muy importante es que vamos a ver algunos puntos que se nos fueron, a lo mejor a ti no, pero cuando ves esta historia, que te digo que está hecha a modo de relato, se te pueden ir. En el versículo 9 dice, Pedro subió a la azotea a orar. Entonces ya sabemos que Pedro era un hombre de Dios, un discípulo que fue probado en su fe, que tenía la misión dicha por Jesús de mantenerse firme en las tentaciones, porque eso iba a inspirar a los discípulos. Pero estaba en la azotea orando. Él subió a la azotea como porque parte de su día era orar. Eh, y segundo, era un hombre que seguía las reglas que Dios le había dictado, tanto para él como para el pueblo judío. Entonces él no podía comerse una serpiente. ¿Por qué? Porque las serpientes estaban categorizadas dentro de los alimentos como un alimento inmundo. Voy a seguirte leyendo, pero la voz volvió a decirle, no llames nada prohibido por ser impuro a lo que Dios ha purificado. Le da a entender que esta sábana blanca, que estaba sostenida de las cuatro esquinas, implicaba que había una purificación, en la que Dios había purificado esos alimentos. Y esta parte es muy importante porque hay una selección de Dios, hay una selección de Dios donde por encima de las indicaciones, porque las indicaciones existían, o sea, Pedro no podía comer nada inmundo, ¿no? Eso estaba escrito y era un hecho y se le dio como indicaciones a los judíos. Eh,
pero por encima de eso, él tuvo una visión donde bajó una sábana con alimentos y Dios le dio la instrucción, mata y come. Y el juicio de Pedro ve que algo había en su mente que decía, no puedo comer de eso, aunque me lo traigas en una sábana bonita y baje del cielo, yo no puedo comer porque tengo indicaciones más importantes. Voy a seguirte leyendo, dice, esto sucedió 3 veces y de inmediato todo subió otra vez al cielo. Pedro se preguntaba qué quería decir la visión y bueno, aquí pasan alguna serie de cosas. Hoy me puse Memo se dio cuenta, me puse mi sudadera del Borussia Dortmund, porque el fin de semana, eh, ya dentro del mes de junio, el 1 de junio, fue la final de la Champions League. Entonces, no estoy haciendo referencia a nada, ¿ok? Mi referencia es a la final de la Champions, que perdió el Borussia, ¿ok? Entonces, yo el fin de semana estuve en la Condesa, en las Cibeles. Nunca había ido, ¿eh? Yo no sabía que en las Cibeles era como el epicentro de el madridismo en la Ciudad de México, no tenía idea. No, podría decirte que no tengo nada contra, no me gusta el fútbol español, eh, pero pues tampoco tengo nada en contra, ¿no? Pero pues cuando es un equipo contra otro, pues te apasiona, ¿estás de acuerdo? Y qué mejor momento que el día de hoy, precisamente, para analizar este caso. Por eso te digo que no estoy hablando de nada, porque creo que hoy es un día muy fresco para hablar de equipos. Entonces, lo mejor que puedo hacer es hablarte del Borussia y el Real Madrid, ¿ok? Porque eso estaba pasando, ¿ok? Tenemos al equipo Pedro, que Pedro pues había obedecido, tenía indicaciones, se guardaba hasta en sus alimentos. ¿Por qué? Porque eran indicaciones. Pero pasaba algo en la mente de Pedro. Eh, Pedro tenía, te voy a leer un versículo más adelante. Eh, Déjame buscar algo rapidísimo. Es que quiero leerte un versículo y se me perdió en este pasaje. Ahí está. Entonces, vean esto. Esta es si me están siguiendo con una Biblia, vamos a leer aquí mismo en el 10. En el versículo 34 vamos a empezar a leer. Entonces, bueno, te voy a contar un poco más de la historia para no leer todo. Vienen estos dos mensajeros de Cornelio y buscan a Pedro. Y entonces Pedro dice, y te voy a contar un poquito más del contexto de Pedro. Adicional a todo lo que hemos platicado, Pedro tenía en su vida antes de haber negado a Cristo y todo lo que sucedió con él, Pedro era una persona que tenía mucha resistencia a la autoridad. ¿Qué nivel de resistencia a la autoridad? No sé si te acuerdas, pero Pedro le mochó la oreja a un soldado, ¿ok? O sea, tenía una cosa con los soldados romanos seria, Pedro. O sea, Pedro era de los que me echas bronca, te corto la oreja, ¿no? Con Jesús al lado y todo, ¿eh? No, pocas personas creo que se atreverían a estar al lado de Jesús, agarrar una oreja y tirarla a matar, porque no le apuntó a la oreja, ¿no? Eso fue mera casualidad, la verdad, pues hasta falta de puntería, ¿no? Pero la espada que Pedro blandió para defender a Jesús iba apuntada a la cabeza del soldado romano. Por alguna falla o algo, no creo que le estuviera apuntando a la oreja. Pedro tenía otros planes. Entonces él tenía una cosa seria con los soldados. Entonces, cuando Pedro está en esta casa que le habían indicado y vienen dos mensajeros y dentro de los mensajeros viene un soldado, pues Pedro de manera muy altanera dice, oye, ¿qué pasa? O sea, yo soy el que están buscando, qué quieren de mí? Y empiezan a preguntar, etcétera, ¿no? Y ahora sí te voy a leer en el versículo 34 dice, entonces Pedro dijo, ahora entiendo que de verdad para Dios todos somos iguales. Pedro dijo así, para Dios todos somos iguales. Te lo voy a leer una vez más por cualquier cosa, ¿no? Ahora entiendo que para Dios todos somos iguales. ¿Siguen existiendo los equipos? Sí, siguen existiendo los equipos. No por eso Pedro se iba a volver soldado romano. No por eso a Pedro le iban a empezar a caer bien los soldados, ¿no? A lo mejor sí, no sé. Lee esta historia al final. La historia que Pedro vivió en su pasado, lo que sea, le llevaban tenía algo con los soldados, ¿no?
algo no le gustaba de ellos. Pero Pedro recibió algo en su luz, hubo una conversión, ¿ok? Eh, Algo fue convertido en la mente de Pedro y Pedro dijo, ahora entiendo que de verdad para Dios todos somos iguales. Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que honre y lleve una vida recta. Dios dio su mensaje a los israelitas y les anunció las buenas noticias de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Entonces ve cómo en realidad lo que estaba pasando es que había un hombre que había tenido una conversión genuina, que era Cornelio. Cornelio era soldado y tenía soldados a su cargo, pero la conversión en Cornelio había sido tan genuina que aún sus soldados estaban aprendiendo acerca de Jesús. La conversión de Cornelio había sido tan genuina que Cornelio, sin ser judío, estaba ayudando a judíos pobres, porque había judíos pobres. Y en ese momento no era solo judío pobre, sino un judío pobre era alguien que los romanos tenían derecho a matar porque seguramente no estaba pagando sus tributos. Y Cornelio estaba salvando a judíos pobres. Eh, y por otro lado tenemos a Pedro que tiene sus justificaciones. Él vio cómo azotaron, quienes azotaron a Jesús fueron los soldados romanos. Entonces él vio, tenía justificación como para tener recelo con los soldados romanos y había una cautividad en la mente de Pedro. Mira cómo un hombre que caminó con Jesús, que caminó por las aguas, Pedro, que recibió un llamado, que vio cosas espectaculares, Pedro. O sea, no voy a terminar de decirte todo lo que Pedro vivió. Todavía tenía un área en tinieblas en su mente, que era la discriminación hacia otras personas. Por eso te digo que estaba escogido a mano, ¿cierto? Hoy, 3 de junio, empezando el mes de junio de 2024 y una nueva etapa en la vida de nuestro país. Eh, Había algo que en la mente de Pedro no cuajaba, ¿no? Y a mí decía, él no puede ser. Y unos versículos antes, Pedro le dice a la gente, oigan, ustedes saben que yo no puedo meterme a la casa de una persona que no sea judía. Y realmente los judíos es así, o sea, no te agarran de la mano, un judío ortodoxo, así era Pedro. Y llegan estas personas y dicen, oiga, yo no puedo comer con ustedes, no se puede, no funciona así. Eh, y todo esto ve que sucede en varias partes. Etapa número uno, Dios le habla a Cornelio y le pide que vaya y que busque a un hombre que se llama Pedro. Etapa número dos, Pedro recibe indicaciones y una revelación de parte de Dios, donde Dios le dice, no llames impuro a algo que yo ya he purificado, como Cornelio, como el propio Cornelio. Y etapa número tres, Dios hace una obra para que Cornelio y Pedro se encuentren, ¿ok? Para que Cornelio y Pedro estén juntos. Pero ¿sobre quién estaba haciendo Dios la obra? Sobre su discípulo. Sobre su discípulo hizo una conversión en su mente, en la que en su mente el discípulo supo, Dios no discrimina a nadie. Dios le hizo otra vez bajar la espada, pero no la espada ahora con la que le mochó la oreja, ¿no? Sino con la que quería cortar. Esta vez no quería cortar la oreja, esta vez quería cortar la identidad de hijo de Dios. Porque Jesús no se entregó para los judíos, Jesús se entregó su vida para todo el mundo. Y Pedro tenía algo en su mente donde decía, yo ni te quiero, ni te puedo, no puedo estar ni en la misma casa que tú. Y hizo esta obra de restauración. Te voy a leer un par de versículos más. Eh, eh, Mientras estoy leyéndote a partir del versículo 44, mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando el mensaje. Los creyentes judíos que vinieron con Pedro estaban asombrados porque el Espíritu Santo se había derramado con un don sobre los que no eran judíos. ¿Te das cuenta? Aquí estamos hablando ya de otro grupo de personas. Se estaban peleando los del Real Madrid contra los del Borussia, porque habían pasado cosas horribles, porque unos habían ganado y otros habían perdido, mil cosas, ¿no? Te estaba hablando del Borussia y del Real Madrid, ¿verdad? Eh, Llevándolo a esta historia, Pedro recibe el mensaje y dice, oye, esto puede ser transformado. Hay una transformación en la mente de Pedro y en el momento que todavía Pedro estaba hablando, porque dice,
en el versículo 44, mientras Pedro todavía estaba hablando, el Espíritu Santo cayó en todos los que estaban escuchando el mensaje. Cuando hay una transformación en nuestra mente así y sabemos que nosotros no debemos de discriminar, donde nosotros no podemos llamarle impuro algo que Dios ha purificado, por muchos juicios que yo tenga, ¿no? A lo mejor hay algo que el otro hace que no me gusta, ¿no? Me iba a poner mi playera de la América, pero eso está todavía muy ácido, ¿no? Para platicarlo mejor del fútbol europeo, pero Memo sí me dijo América y ya, ¿no? Y ahí hay algunos que nada más por ponerme la playera americana ya les caigo gordo, ¿no? Así puede algo haber en mi corazón, pero mientras venga esa revelación en mi mente y yo sepa, yo no le puedo llamar impuro a algo que Dios ha purificado. eh, Esto es lo que va a pasar, lo que está a partir del versículo 44. Los creyentes judíos que vinieron con Pedro estaban asombrados porque el Espíritu Santo se había derramado como un don sobre los que no eran judíos. Los escucharon hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro les dijo, ¿puede acaso alguien atreverse a no dejar que estos sean bautizados en agua? Dice, ya que ellos han recibido al Espíritu Santo igual que nosotros. Entonces aquí había algo. El bautizo estaba reservado para los judíos. Y aquí Pedro está diciendo, si ya recibieron al Espíritu Santo, ¿qué podemos nosotros reservarles? Eh, y aquí estábamos hablando de personas que eran gentiles, ¿ok? Habían venido de visita, había gentiles y todos recibieron al Espíritu Santo. Así que Pedro ordenó que fueran bautizados, estoy leyendo el 48, en el nombre de Jesucristo, y entonces le pidieron a Pedro que se quedara unos días más. Si leemos en el capítulo 11, Pedro regresa a Jerusalén, eh, porque todo esto pasa, hay te iba a decir celebración, pero lo que se celebra es que el Espíritu Santo se derramó sobre todos. Eh, pero, pues siguen existiendo los equipos. Pasó eso y siguen existiendo los equipos. Entonces Pedro regresó a Jerusalén. Te voy a leer solamente algunos versículos. En el 1 dice, los apóstoles y los creyentes de Judea que se enteraron de que los que no son judíos también habían aceptado el mensaje de Dios, se enteraron. Pero cuando Pedro vino a Jerusalén, algunos creyentes judíos discutieron con él y le dijeron, fuiste a la casa de gente que no es judía, no está circuncidada y hasta comiste con ellos. Y Pedro les explicó, ¿no? Les dijo, vi la visión de la sábana que te dije que estaba sostenida, pasa todo esto, ¿no? En el versículo 12 dice, el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin vacilar. Estos 6 hermanos que estaban aquí me acompañaron a la casa de Cornelio. Él nos contó que había visto un ángel en su casa diciéndole, envía a algunos hombres a la ciudad de Jope a traer aquí a Simón. Le seguía contando como su testimonio. Te voy a leer el versículo 17. Desde el 15 te voy a leer. Apenas comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, tal como nos pasó a nosotros al principio. ¿Te acuerdas? ¿De cuándo estaba hablando Pedro ahí? En el momento que Jesús se va y ellos están en el Pentecostés. ¿Ya viste? Hubo un Pentecostés que sucedió por la transformación de la mente de Pedro y él se lo estaba contando a su equipo. Entonces recordé lo que el Señor había dicho. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Dios les dio a ellos el mismo don que a nosotros, que creíamos en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿podía yo oponerme a Dios? Ve esto es todo, ¿no? No te pude haber empezado por acá y salvarte, uy, esta vez sí me extendí, 29 minutos de tu tiempo. Dice, ¿podría yo oponerme a Dios? Cuando los creyentes judíos escucharon esto, dejaron de discutir, alabaron a Dios y dijeron, así que Dios también les ha permitido a los que son judíos cambiar y tener una nueva vida. Entonces ve la actitud que corresponde cuando un discípulo de Dios entiende a dejar abajo la espada, ¿no? A dejar la discriminación y a tener una renovación en su mente. Eh, Vamos a orar, ¿te parece? Vamos a orar un segundo. Si puedes inclinar tu rostro y cerrar tus ojos donde estás, y si no, sigue manejando o haciendo tu día.
Padre, hoy es un día clave, Señor, para entender este mensaje que tú nos estás dando. Hoy, hoy bendecimos, Señor, a todos nuestros hermanos, a todos, a toda esta nación hermosa, Señor, que tú nos has regalado, donde tú nos has puesto. Cada uno de nosotros es un especial tesoro para ti, Señor. Eh, Cada persona, Señor, que convive con nosotros, Señor, es alguien valioso en tu reino, Señor, y sobre todo es alguien en el que tu Espíritu Santo puede ser derramado. Hoy te pedimos eso, Señor. Hoy como tú llevaste a Pedro con amor, con cuidado, con gentileza, una vez más en la vida de Pedro, Señor, y le hiciste tirar la espada, Señor, esta vez la espada del juicio, la espada de la discriminación. Hoy dejamos, Señor, nuestros argumentos, nuestras, nuestra lógica, nuestros argumentos, Señor, los dejamos a un lado, Señor, y tomamos de tu Espíritu Santo. Hoy te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nuestra nación, sobre nuestro país, Señor, sobre cada uno de tus hijos. Hoy te pido, Señor, que sobre esta ciudad, Señor, donde tú estás, sobre esta alcaldía, sobre esta colonia, sobre este continente, Señor, sobre el mundo entero, derrama tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo para tener esa unidad a la que tú nos has llamado a ser. Aún a los que no te conocen, Padre, aún los que ni siquiera han escuchado de ti, los que han renegado de ti, los que tienen una campaña en contra de la fe, Señor, aún sobre de ellos, solo los levantamos y oramos, Señor, por ellos, papá. Haz tu voluntad en cada uno de ellos. Oramos por cada hijo tuyo, Señor, que vive en este planeta, Señor. Y nosotros nos despojamos de la mente que discrimina, Señor, que divide, que juzga, que toma una decisión por encima de las tuyas, Señor. Tomamos tu mente, Señor, y te pedimos que nos des, danos tu corazón, danos ese corazón que es sensible, que se puede conectar con tu Espíritu Santo y provocar Pentecostés, Señor, sobre personas que lo necesitan, sobre personas que te van a conocer. Ayúdanos a que cada vez que hablemos, Señor, lo que sale de nuestro corazón y nuestra mente libre de discriminación provoque que tu Espíritu Santo sea derramado y que haga la transformación que quieres tú que se haga, Señor. Bendecimos, Señor, la unidad de tu pueblo, la unidad de tu iglesia, Señor. Primeramente entre nosotros, Señor, ayúdanos a actuar como uno solo, Señor, y a seguir construyendo, eh, esa iglesia, esa novia, Señor, por la cual tú vas a venir, de la cual tú te vas a sentir orgulloso, Señor, y que es digna de vestirse de blanco, Señor, porque tú la has hecho digna. En el nombre de Jesús te doy gracias por este día, por este mes de junio. Bendice cada uno de los días que estamos por vivir enfrente, Señor, a todo aquel que tiene planes especiales durante el mes de junio, Señor, que cumple años, que tiene un evento, que tiene planeado un nacimiento, Señor, y a unas cosas que son secretas, Señor, que van a pasar durante este mes y que no sabemos, incluidas las pruebas, Señor. Bendícelo, Señor. Cuida que nuestro pie no se salga del camino. Sé tú nuestra lumbrera, Señor, y ayúdanos a caminar firme, Señor, por el sendero de justicia que nos va a llevar a parecernos cada vez más a ti. Bendigo a mis hermanos, Señor, y declaro que este mes de junio, Señor, este mes de junio tampoco nos vas a soltar. Este mes de junio también nos vas a hacer victoriosos, Señor, y este mes de junio también vamos a ver tu rostro todos los días, cada uno de los 30 días de este mes. En el nombre de Jesús, amén.